Muy buenas tardes, queridos televidentes de TeleV1. Tenemos una nueva entrega de nuestro programa, de nuestras contribuciones quincenales, esta vez con un título que requerirá de algunas aclaraciones para su mayor comprensión. Sincretismo y globalismo de la Cuarta Revolución Industrial. Y con un subtítulo que no van a ver ustedes en pantalla, pero que le confiere una mayor claridad todavía a la intención que me propongo transmitirles a ustedes en el día de hoy. Las tendencias hacia la unidad inmanente del anticristo de esta dupla de conceptos, sincretismo y globalismo de la Cuarta Revolución Industrial. Como lo hacemos siempre, antes que nada, algunos aspectos de nuestra realidad que nos conduzcan, que nos pongan en tema, que muestre la vigencia de lo que pretendemos tratar en el día de hoy. En el ámbito internacional, la infaltable mención a Jorge Mario Bergoglio en su reciente viaje, a pesar de sus años, a rincones tan alejados de su habitual residencia. Me refiero específicamente a Singapur, que fue ya uno de los últimos, si no el último. Allí realiza actos realmente de una trascendencia enorme a los fines de comprender nuestro asunto, el desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial que implica, que involucra también la posibilidad del estallido de una guerra nuclear en cualquier momento, porque ya hay esto entre nosotros, ya está la autorización para el empleo de los misiles de capacidad atómica destructiva, ya lo tenemos prácticamente sobre nuestros días, sobre nuestra realidad. Por un lado, lo que hizo es declarar una vez más, en perfecta consonancia con esa ruptura operada por la Iglesia en el Concilio Vaticano II, la igualdad de todas las religiones. Una igualdad que va a tener directa relación con el concepto de sinarquía que iremos explicando en el desarrollo de la exposición. En segundo lugar, puso de manifiesto una vez más a la ciudad de Singapur como modelo del sincretismo moral, religioso y político y también como modelo de ciudad inteligente. Puso prácticamente sobre el tapete el motivo del último libro presentado por el presidente Javier Milei en el Luna Park, donde la ciudad de Singapur se presenta como ese paraíso sinárquico en el cual el libertarianismo expresa su última resolución en un socialismo tecnológico. Esta es una de las notas distintivas de ese mensaje. Y la otra es haber puesto de manifiesto la posibilidad de incorporar, que ya es ley en la Iglesia a partir de ahora, ritos nuevos en la misa católica. Verán ustedes la importancia que esto tiene a los efectos de subrayar estas tendencias unificadoras hacia la inmanencia del anticristo por parte de la sinarquía. Digo, la aceptación, la codificación del rito amasónico para la celebración de la Santa Misa. Eso en el ámbito internacional. En el ámbito nacional hay dos hechos que tienen aparente diferencia de niveles, pero que confluyen también a cierta unidad. El primero de ellos es lo que hemos visto la semana anterior, una vez más la negativa de aprobar la movilidad jubilatoria y además la implementación, la extensión del impuesto a la ganancia para un sector importante de la clase pasiva. Recordando aquella letra del famoso tango en la versión de Osvaldo Pugliese, Aquaforte, se le negó el aumento al obrero que pidió un poco más de pan. Pero esto es peor. Aquí se le negó el pan a los padres que les confirieron a los diputados y a los senadores el don inapreciable de la existencia. Le han negado el pan a los abuelos y además de esto los han puesto en manos de una represión inocultable en la Plaza de los Dos Congresos. Solidario con esto, ha ocurrido también la profundización del régimen de incentivos para las grandes inversiones. Solidario del nuevo derecho fiscal internacional impuesto por las élites globalistas
que hacen que las grandes empresas que vienen a propósito de este régimen de incentivo inviertan sin aportarle al fisco el impuesto justo a las ganancias que recogen en nuestro territorio y con nuestros recursos. Quiero decir, entonces, se ha potenciado el capital financiero internacional, se ha potenciado, se ha ensanchado el poder económico oculto de la sinarquía y se ha justamente operado una restricción de los sectores pasivos para imponer una eutanasia encubierta. La nueva derecha que se postula, por lo menos en línea de declaración de principios en contra del aborto, con la otra mano promueve la eutanasia. La nueva derecha no dice absolutamente nada al respecto. No se escucha una sola voz crítica de ese sector respecto de esta aberración contra la justicia política. Todo esto cobra una cierta unidad, porque muchos de ustedes se podrán preguntar, y de hecho me ha tocado escucharlo en los últimos días, presagios incluso positivos respecto a estos trámites parlamentarios. Es muy difícil que el presidente Milei, que no tiene mayoría en el Congreso, logre todas estas cosas. Pero lo misterioso es que sin mayoría se logre absolutamente todo lo que propone. ¿Y por qué ocurre esto? La explicación nos la trae un viejo libro, no tan viejo, digo viejo a los efectos de la literatura de nuestros días, una obra de Robert Mitchell titulada Los partidos políticos, donde se subrayan las tendencias oligárquicas de las democracias contemporáneas y en especial las tendencias sociológicas oligárquicas de los partidos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando los partidos políticos eligen a sus representantes para ocupar cargos legislativos, lo que ocurre una vez consolidada la elección es que estos representantes olvidan rápidamente sus compromisos preelectorales con la base de su representatividad para sumarse a los fines ocultos propuestos por el capital financiero. Esto hace que todo sea comprable y vendible, esto hace que sin la necesidad de mayorías en los congresos, no apenas de la Argentina, sino en el mundo entero, esta nueva derecha triunfante realice a discreción y pueda decir de una manera sutil o con guantes blancos lo mismo que acaba de declarar el presidente Nicolás Maduro. Lo vamos a poner en pantalla para que ustedes puedan apreciarlo. Aquí no me saca nadie, caballero. Lo quiero hacer por la buena, pero si tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador, lo voy a hacer por las malas. Que lo sepan, y ustedes saben que yo no hablo por hablar. Si fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Y vamos a ganar, por las buenas o por las malas. Vamos a ganar, siempre a ganar. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande. El programa entonces de la exposición, una vez apreciado este video y la pequeña introducción, que cobrará sentido con el curso de la exposición, el programa será entonces aproximadamente este. Hablaremos en primer lugar de la relación sistemática entre el concepto de sinarquía y globalismo de la Cuarta Revolución Industrial. Haré alguna especulación etimológica, una pequeña familia de palabras para orientarnos mejor en un horizonte comprensivo. Veremos la definición etimológica, la definición histórica y la definición real acerca de qué cosa es en verdad la sinarquía. Lo mismo intentaré hacer con el concepto de Cuarta Revolución Industrial, al que ya me he referido en otras oportunidades, para dar lugar en la segunda parte a un tratamiento un poco más histórico y actual de ambos conceptos, el de sinarquía y el de Cuarta Revolución Industrial. Y después daremos lugar a algunas conclusiones, algunas consideraciones finales.
En primer lugar, entonces, un cierto orden en estos conceptos. El concepto de sinarquía es más amplio que el de cuarta revolución industrial. Se trata de niveles de unificación uno superior al otro. A saber, la sinarquía es un concepto de unidad superior al de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial propone, como lo he dicho en otros momentos, la fusión de la vida humana, de la vida vegetal y de la vida animal y del medio ambiente en los sistemas cibernéticos a los efectos de ser gobernados por una inteligencia única. Volveré sobre el asunto. En cuanto que la sinarquía es el poder de unificación superior de este nivel tecnológico de organización. Quisiera subrayar a los efectos de esclarecer algunos equívocos, porque he escuchado en estos últimos días algunas referencias críticas respecto de la Agenda 2030. Hay que comprender que la realización de la cuarta revolución industrial no se agota apenas en el programa de 17 objetivos de la Agenda 2030. Hay además 23 grandes objetivos, 23 estrategias que se expresan como Agenda 2030 en otros 17 objetivos que son recíprocamente solidarios, para decirlo con palabras más claras. Los 23 objetivos de la cuarta revolución industrial son más profundos, en cuanto que los 17 objetivos de la Agenda 2030 son así como el guión periodístico, propagandístico de los grandes objetivos del globalismo, unificador de la cuarta revolución industrial. El concepto de transhumanismo no es propio de uno de los objetivos de la cuarta revolución industrial que expresa la Agenda 2030, sino que es la base antropológica del todo, a saber, de las 23 pautas programáticas de la cuarta revolución industrial y de los 17 grandes objetivos. Digo esto porque escuchaba al sacerdote influencer, del cual he hablado en otras oportunidades, identificar la Agenda 2030, uno de sus puntos, con el transhumanismo, como si fuera una cosa menor, cuando es la quinta esencia antropológica, como digo, de la totalidad del proyecto. Hay claramente aquí una incomprensión del problema. Digo entonces esto para aclarar la importancia que tiene un concepto respecto del otro. Una cuestión de orden sistemático. He hablado en mi subtítulo de las tendencias a la unidad inmanente. ¿Qué quiere decir esto? Podemos reconocer dos tipos de tendencia hacia la unidad. Platónicamente hablando, las cosas múltiples se comprenden por reducción a lo uno. Cualquiera que mire esta habitación que corresponde al estudio de TV1 comprenderá la existencia, por ejemplo, de cámaras, micrófonos, escritorios, sillas, pero se los entiende, se alcanza su compresión sinóptica respecto del todo unificante que es el estudio de TV1, en el ejemplo sencillo que acabo de presentar. Si lo queremos leer teológicamente, podríamos proponerles a ustedes una lectura de un postulado, en latín si prefieren, para que seamos uno. Ut unum sint. Podemos ser uno en Cristo y podemos ser uno en el anticristo. No hay un tercero. Tertium non datur, va a decir Aristóteles. Exactamente de eso se trata. Y lo vamos a tratar de corroborar en la etimología que tiene la palabra sinarquía. O somos uno en Cristo o somos uno en el anticristo. Trataré de demostrar cómo las tendencias de la cuarta revolución industrial, que se reducen a los grandes objetivos de la sinarquía, conducen todas ellas de una manera sistemática a la unidad superior en el anticristo, que es el profeta superador de la persona divina de Jesucristo, que hoy espera el pueblo hebreo en el tercer templo, que aparentemente se estaría construyendo. Con esto no creo decir nada original ni nuevo, porque lo pueden encontrar ustedes públicamente expresado en numerosísimos videos que se nos ofrecen en el Internet. Vamos entonces ahora, a continuación, a los efectos de ayudar a la mejor comprensión de este problema. Parece complejo, pero no lo es. A una breve definición etimológica. Seguimos con esto una tradición que comienza con Tomás de Aquino. Digo esto de postular primero una claridad en los conceptos, en las palabras que utilizamos,
comprender su recorrido histórico e intentar aproximarnos a una definición real del concepto de sinarquía, que me ocupa en primer lugar. Sinarquía, en sentido etimológico, proviene de una palabra griega compuesta por un prefijo sin, argé, y se opone a an-argé, que es an, a, en realidad es una alfa privativa que lleva esta n, porque la que sigue es una vocal, el griego pone allí una consonante, anarquía, que indica una falta, una privación de comienzo, de argé, de principio. En cuanto a que sinarquía implica una reunión de principios. Un principio, pero con una reunión de esfuerzos. La palabra un poco viene también tenida con la palabra sinagoga, que es la reunión que realiza el pueblo judío. La reunión que realiza ya en el plano religioso el pueblo judío. La palabra sinagoga va marcando un poco el sentido que esta palabra sinarquía va a tener etimológicamente. Dicho sea de paso, buscándolo en el diccionario es bastante difícil localizar una significación segura. La primera que yo encontré corresponde al prefacio del libro de un autor, Saint Ives de Saint-Alverde, en su libro El judío, la misión del judío. En el prefacio aparece exactamente esta determinación etimológica que acabo de transmitirles. Sinarquía como opuesto a anarquía, anargé. En realidad podemos establecer aquí una interpretación positiva y una interpretación negativa. La interpretación negativa indica la negación de un principio viejo para la postulación de un nuevo principio. Nos movemos en la dialéctica entre el novus ordo seculorum, novus ordo politicorum, el nuevo orden político, el nuevo orden del siglo, el nuevo orden de la misa, en reemplazo del vetus ordo seculorum, del vetus ordo christianorum, del vetus ordo politicorum, del viejo orden, fundado en la teología sobrenatural y en la metafísica de la realidad que le corresponde a ese modelo teológico. Nos oponemos entonces con la palabra sinarquía al viejo orden y postulamos la congregación de fuerzas, la reunión de fuerzas para un nuevo orden en un nuevo principio. Algo de esto expresa el concepto de gran reseteo. También la palabra sinarquía está de alguna manera en la misma campo semántico, en la misma familia de palabras que el concepto de sincratos, sincretismo, vale decir reunión de fuerzas, pero sincretismo ya significa de una manera específica la reunión de principios aparentemente opuestos contra un tercero al que se pretende excluir. Y sin ninguna duda aquí no podemos, hablando de una unidad superior, menos que referirnos a la unidad de esfuerzos aparentemente opuestos contra uno solo, que es justamente la unidad en Cristo, a la que me referí al interpretar aquel axioma latino, ut unum sint. También viene asociada a la palabra sinergia. ¿Qué es la palabra sinergia? Sin significa, una vez más, con una obra, pero con una obra de carácter tecnológico, un principio tecnológico. Sinergia significa la unión de esfuerzos de partes respecto de un nuevo principio, la funcionalización tecnológica que da lugar a un nuevo orden de cosas. Esto es exactamente lo que propone la Cuarta Revolución Industrial en la Forma Mentis de Klaus Schwab al reducir la totalidad de la vida sobre el planeta justamente a un nuevo principio que emerge de las computadoras, en particular, como lo voy a decir después en la segunda parte, de la inteligencia artificial. En concreto, entonces, esa palabra sinergia nos conduce ahora a la unificación de un concepto que ya traté aquí delante de ustedes, la reunificación holística, vale decir, la liquidación de las individualidades, la completa despotenciación de la persona humana. Creo que quienes siguen estos programas saben más o menos de lo que estoy hablando, igualmente lo vamos a aclarar.
la despotenciación de la persona humana para unirla a un todo material, que es el todo de las máquinas, para lograr allí una sinergia, una energía negativa, una energía en el sentido de pura materialidad. Algo de esto nos puede ilustrar, antes de seguir adelante, pasajes que he ido anotando del discurso del señor presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación el día de ayer, cuando presentó el presupuesto de la Nación. Hablaba allí de algo realmente importantísimo. Decía que la ley de leyes es la ley económica, es la ley de la materia. La ley de la materia se expresa como ley química, como ley física y como ley biológica. Va a decir que el progreso de las naciones depende del progreso de la ley económica. Pero esto es de la quinta esencia de la cuarta revolución industrial. Vayamos anotando, les pido atención a los señores televidentes para que se den cuenta que el libertarianismo que condena en superficie la cuarta revolución industrial, o mejor dicho, su Agenda 2030, en realidad, en los hechos, en el derecho y en sus orientaciones políticas fundamentales, la promueve, la favorece, sin reserva alguna. Digo entonces, este concepto de sinergia nos conduce ahora a incorporar otro elemento, la unión holística, la disolución o la reducción de la persona a su pura materialidad. El hombre es apenas un conjunto de instintos, una pura composición fisiológica menos su dimensión espiritual. Vean ustedes este sentido de la unidad material inmanentista de la que vengo hablando a propósito del concepto de sincretismo. No nos hemos movido de allí todavía. He recurrido a la cuarta revolución industrial solo accidentalmente hasta ahora. Me conduce a proponer la incorporación de una tesis conocida por el autor hebreo Martin Buber en su famosa dialéctica entre el yo y el tú, en el cual el yo es inescindible del grupo social y del grupo político. El yo es inescindible, se une holísticamente con el grupo social. Me conduce a proponer la unidad que se experimenta cuando la persona humana se reduce a ese todo teológico-político que es el Leviatán de Thomas Hobbes, que es el nombre del anticristo. Todas las personas que viven temerosas las unas de las otras deben ceder lo esencial de su persona en favor, mediante el contrato, de este monstruo tomado del Antiguo Testamento, que es el nombre del anticristo, de tal manera que todos viviremos por él, con él y en él, en su cuerpo. Vean ustedes, por favor, la ilustración del Leviatán en su hoja de presentación, en su carátula, y verán allí la concreta sustitución del cuerpo místico de la Iglesia, la sustitución del cuerpo mismo y la sangre de Cristo como factor de unidad y de perfección de la persona humana, reemplazada por el cuerpo concreto mortal del Leviatán. Lo verán claramente y comprenderán allí por qué hablé de dos sentidos diametralmente opuestos entre la unidad en Cristo y la unidad sincrética en el anticristo, desde la cual acabamos de partir. Por último, nos conduce hacia otro principio de unidad inmanentista, que es el que operamos, que se nos pretende o empujar a las ciudades de 15 minutos, en donde se da también una unidad holística en un uno material en las máquinas a través del famoso proyecto de Carlos Moreno de ciudades de 15 minutos, donde no hay propiedad privada, donde no hay algo absolutamente que prolongue nuestra personalidad hacia el exterior, como es la propiedad privada. Le cueste o no le cueste comprenderlo a los libertarios. Este es el proyecto de Amitai Etzioni, basado en los kibbutz que él mismo ha experimentado y que ha propuesto doctrinalmente. Amitai Etzioni, del cual también hablé en algunos programas anteriores. Una vez formuladas estas determinaciones, cabe simplemente abrir un nuevo elemento de juicio, que esta unidad holística, esta liquidación de la persona, esta subsunción de la persona reducida a puro manojo de instintos, a pura unidad fisiológica, menos su dimensión espiritual, está siempre en estado de evolución, está siempre en estado beta, como va a decir
Klaus Schwab, tomando la tesis de Darwin. Esto tendrá especial importancia en la segunda parte de mi exposición, cuando intentemos una relectura de la Torre de Babel, pero en clave masónica. Esto nos va a aclarar completamente y de un modo sistemático el concepto de sinarquía al que me estaba refiriendo. Cerramos la primera parte con una definición, llamo yo, real de lo que es la sinarquía. La definición podría reducirse a estos términos. La sinarquía expresa un principio de unidad superior, esbozado por primera vez, según lo que pude rastrear en las literaturas aproximadamente referidas al asunto, por Yves de Alveire en su obra ya mencionada y en otras también, en donde se juntan, en donde convergen las fuerzas esotéricas del capital financiero internacional, al que se da el nombre de Estado oculto, Estado profundo, establishment, o como quieran llamarlo, para lograr objetivos de unificación de la totalidad de la vida en torno de un principio, como digo, unificante al que llamamos el Leviatán o el Anticristo. Es, para que nos comprendamos mejor, ese edificio que amarillea el dragón en los Juegos Olímpicos de París y del que hemos tratado en programas anteriores. Creo que con esta definición real de lo que es sinarquía podemos pasar en la segunda parte a tratar el concepto de cuarta revolución industrial, el desarrollo histórico de ambos y finalmente proponer algunas conclusiones. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces con este desarrollo, no sin subrayar que la palabra sinarquía estaba asociada, como les dije, a sincretismo, y este es un concepto que abarca el concepto de ecumenismo religioso. Y es exactamente en esa clave cómo hay que leer no solamente ya las expresiones concretas de Jorge Mario Bergoglio, sino también la de Karol Wojtyla, previo a él, que es el autor teórico por excelencia del ecumenismo contemporáneo. Dejó de lado esta cuestión porque no hace directamente a nuestro asunto, baste con lo dicho. Sí me quiero referir al modelo de la cuarta revolución industrial. A lo que he dicho, debemos ahora unir lo siguiente. Este principio unificador de la cuarta revolución industrial nos muestra un orden de unificación de rango inferior que el que propone el sincretismo teológico-político. Es un rango de unidad en torno a una inteligencia única, para que ustedes lo entiendan desde el primer momento, hacia la inteligencia artificial. Es un grado de unificación completo de la vida que parte de un pesimismo antropológico. Los hombres no hemos sabido utilizar nuestra inteligencia. La inteligencia no es un don de Dios participado al hombre, sino solamente el conjunto de las vibraciones de su cerebro. Una manifiesta confusión entre el órgano y la potestad de la inteligencia, como lo hemos dicho también otras veces. Unidad, entonces, en primer lugar, hacia una inteligencia
terapéutica, que corrige no apenas el orden de la creación, la inteligencia divina, sino especialmente la del hombre, que sienta el principio de dominación psicopática. Vamos a hacer el daño necesario al hombre, pero por su bien, porque no ha sabido ni sabrá gobernarse conforme a la libre determinación de su inteligencia. Será solo capaz de asociar imágenes. Será un animal en el sentido hobbesiano de la palabra, un reloj, un mecanismo de relojería. Tesis que proviene ya no solamente de Thomas Hobbes, sino de René Descartes, que era un joven afiliado a los Rosacruces iluminados de su siglo, de su tiempo. Siglo XVII en adelante. Estos son los orígenes históricos a los que me venía refiriendo. Los jóvenes Rosacruces como punto de partida de este concepto de sincretismo que tratamos ahora. En segundo lugar, cabe decir de la inteligencia artificial que esa inteligencia artificial, principio unificante de todas las estrategias de la Cuarta Revolución Industrial, se expresa en términos aritméticos, pero de una aritmética sin metafísica, vale decir, una aritmética transformadora, creacionista, o más bien, y con más claridad, cabalística. Vale decir, una combinación numérica que genera nuevas realidades, que genera nuevos matices de la realidad en torno nuestro. Depende ya no de Dios, sino de nosotros, la transformación de la realidad. Verán ustedes como ciertos principios, como ciertas políticas religiosas promovidas por el Vaticano, como por ejemplo la profunción del budismo, apuntan exactamente a esto. A la búsqueda en el yo profundo, también el New Age, de las fuerzas más bajas, de los instintos más bajos, como fuerza transformadora, instintiva de lo que nos rodea. Pero esto, a los efectos de una coordinación sincrónica, sinérgica, sistemática, sinóptica, si ustedes quieren, no puede reposar en la inteligencia falible del hombre, sino en la inteligencia artificial única, que tiene su origen, lo dije en otras veces, en aquella doctrina de los árabes, comentadores de Aristóteles, cuando hablaban de la inteligencia agente única. O como lo dije en el programa anterior, que también expresa ese gnóstico, masónico, cabalista por excelencia, que fue Hegel y que lo enunció en su Ciencia de la Lógica, específicamente en la introducción, en la segunda introducción a esta obra capital para entender su filosofía política, la Ciencia de la Lógica. Esto logra configurar el perfil unificador de un hombre nuevo, de un androide, si prefieren, sí, pero que tiene una particularidad, se llama ciberexistencialismo. Y la particularidad a la que me refería es que este hombre vive en un no lugar, no en un lugar, sino en un no lugar. ¿Y cuál es ese no lugar? En el éter, nosotros decimos en redes, online. Es la existencia a la que nos vimos obligados en tiempos de los encierros. Y la existencia que se pretende instaurar como definitiva con futuros encierros. Pero la nota característica de esta nueva existencia es que es totalmente controlable, sancionable y reencausable, porque siempre habrá un ojo controlador que podríamos graficar como un ojo puesto en la parte superior de un triángulo equilátero. Asocien ustedes, busquen ustedes esa simbología en nuestros días y la van a encontrar prácticamente en los organismos gubernamentales que en este momento tenemos delante nuestro. El ojo controlador al que Bentham va a llamar el ojo controlador del panóptico, ¿no? Ya alguna vez me referiré en detalle más allá de lo que hemos dicho en otros momentos. Digo, en este sentido, entonces, la Cuarta Revolución Industrial nos impulsa a vivir en un no lugar. Pero también ese sincretismo de la totalidad de los hombres del planeta que promueve el desarraigo, que promueve la succión hacia una unidad superior, digo, de todos los opuestos, ya la Cuarta Revolución Industrial asume el lenguaje hegeliano del sincretismo y el gnosticismo, porque se espera de esa unidad superior en el anticristo la redención de la condición falible del hombre, la sanación de su inteligencia perversa.
No es que está solamente presente el pecado original, sino que Dios ha creado un hombre radicalmente enfermo e incapaz de vivir políticamente. La cuarta revolución industrial y el sincretismo que la propone justamente buscan una terapia de la obra creadora de Dios en la propia persona humana. Nos conduce entonces, digo, a la integración de federaciones. En realidad esto no tendría nada de criticable, nada de objetable, pero se trata de federaciones que implican la vida en no lugares, vale decir, Sociedad de las Naciones, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, sociedades secretas, sociedades filantrópicas, todos ya saben de lo que estoy hablando, que también viven en no lugares, porque son organizaciones intangibles, normalmente ocultas y esotéricas, que hacen prevalecer sus objetivos ocultos en los gobiernos que sí viven en lugares y a los que sí podemos tocar, ver, escuchar, percibir. Es evidente que, por ejemplo, la ley bases y punto de partida para la libertad de los argentinos no es el resultado de la mente sola y única de un economista, porque abarca aspectos tan profundos que implican una reforma constitucional que lleva el trabajo de un equipo. Es evidente que esto, en consonancia y en sincronización, en síntesis, como dije a propósito de la etimología de la palabra sinarquía, con los movimientos que se están desarrollando aquí y ahora en el mundo. Veamos ahora, formuladas estas consideraciones, cómo podemos realizar una reinterpretación de la Torre de Babel del Antiguo Testamento, pero en clave masónica. Lo van a encontrar esto en un hermoso libro de Pierre Virion que se llama La Contraiglesia, ¿no es cierto? Allí en ese libro que se habla de la contraiglesia, porque de lo que se trata ante todo es, como lo veremos ahora inmediatamente, de constituir una contraiglesia, una nueva creación que sea fundamento de este orden político sincretista. La reinterpretación que les ofrezco ahora parte de una relectura del motivo de los Juegos Olímpicos de París. Recuerdan ustedes que había un edificio, ya no un globo terráqueo, sino un edificio vertical, amarilleado por el dragón, por el leviatán, por el anticristo, que daba lugar a un nuevo árbol de la vida. ¿Cómo lo interpreta esto, esa nueva comprensión de la Torre de Babel, en consonancia con la cuarta revolución industrial y con el sincretismo? En primer lugar, se señala la existencia, la aparición de los seres. Aquí no hay creación, la aparición de los seres. En segundo lugar, la aparición de la materia. Posteriormente, la aparición de las energías emergentes de la materia y de estos seres. La coordinación de estos esfuerzos. Posteriormente, el control de estos esfuerzos y la integración funcional en estructuras de la materia y de los seres cada vez más complejas. No estoy hablando en el término que leemos en el Génesis, sino la lectura masónica del mismo pasaje. Posteriormente, como decía, el descubrimiento del espacio aéreo, y podemos agregarle nosotros el descubrimiento de la vida submarina. Lo pueden ver ustedes en sagas en internet, cómo se nos muestra. Ahora se acaba de realizar un viaje el señor Elon Musk con un grupo selecto de turistas para hacer la primer caminata espacial. O la vida submarina, lo ven ustedes con toda claridad en los programas, en los pequeños cortos que vemos en internet. Digo, posteriormente al descubrimiento del espacio aéreo, la necesidad de la regulación del clima. Aquí aparece aquello que tuve ocasión de referirles, valga la redundancia, en la referencia de Jorge Bergoglio a Arato de Silo, al poema de Arato de Silo que traté en el último programa. La necesidad de controlar el clima, el espacio aéreo, para una convivencia, para una vida sostenible. Posteriormente aparece en esta gradación, digo, de la Torre de Babel, que encuentran ustedes en este libro al que me referí, la hominización, la estructuración, la sistematización de la vida humana, la aplicación de la técnica a la fuerza muscular del hombre y posteriormente
la separación de la técnica de la naturaleza hasta tornarse tecnología de dominación de la persona humana. Ese es el gran motivo de la obra de Martin Heidegger. Es el gran motivo de la obra de Heidegger al que me referí en otras oportunidades. La relación de independencia de la tecnología respecto de la naturaleza. Posteriormente y muy lógicamente, la masonería va a poner su atención en la organización de la vida social, sobre todos estos presupuestos materialistas, la organización en un Excel de la vida política, digámoslo con más propiedad. Posteriormente, el uso de la energía fósil, hoy diríamos la transición energética, el pasaje a la energía eléctrica que facilita todavía un mayor grado de unidad en una inteligencia algorítmica, cabalística única para regular cuándo usar y cuándo no usar la energía. Posteriormente, y ya para concluir este gran edificio de la nueva Torre de Babel, se nos habla de una unidad de síntesis superior, el más elevado grado de síntesis de la sinarquía en un pensamiento homogeneizador, centrífugo y único, que es al que me referí cuando hablé en el caso de la segunda introducción a la ciencia y la lógica de Hegel. Espero no cansarlos con esta exposición. Solo para ilustrar, tomémoslo a modo de anécdota lo que sigue. ¿Qué cosa? A saber, el recorrido histórico del sincretismo, padre natural, útero espiritual de la Cuarta Revolución Industrial, y luego algunas consideraciones finales, porque no puede faltarnos la dimensión cristiana de la esperanza. Todo esto tiene poco tiempo y un fracaso garantizado. Está garantizada la segunda venida y el triunfo definitivo de Jesucristo sobre el anticristo. Es la Virgen justamente la que aplastará la cabeza de la serpiente. Pero esto queda reservado para el final de la exposición. Algún recorrido histórico para que se comprenda lo que subyace en mi exposición. La unidad sistemática entre el libertarianismo y el marxismo totalitario. Vean ustedes cómo incluso desde el plano religioso, Jorge Bergoglio, también a propósito de sus viajes, propone la unificación sincrética inmanentista, no apenas de las religiones, como lo hizo en Singapur, sino también en el plano político y económico. Apenas un corto vamos a poner en pantalla para ilustrar un poco este paseo histórico del sincretismo de la Cuarta Revolución Industrial. Para tratar de romper el círculo financiamiento-deuda, sería necesaria la creación de un mecanismo multinacional basado en la solidaridad y la armonía de los pueblos que tenga en cuenta el sentido global del problema y sus implicancias económicas, financieras y sociales. La ausencia de este mecanismo favorece el sálvese quien pueda, donde pierden siempre los más débiles. Decimos entonces un paseo apenas histórico, una recreación, una excursión, como hacíamos en la escuela primaria. Las grandes realizaciones históricas, los grandes episodios históricos que aparecen en superficie, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Revolución Soviética, atribuida a la izquierda totalitaria, han sido obra de lo que hoy se llama la derecha. La nueva derecha se llama hoy, pero en aquel tiempo la derecha capitalista y liberal, hoy libertaria. La revolución de 1917 no hubiera sido posible sin el recurso, sin el concurso del capital financiero a nombre del señor Stalin. La Primera y la Segunda Guerra Mundial se planificaron en un escritorio, como se planifica en un escritorio esta Tercera Guerra Mundial que estamos viviendo ahora. A propósito de esto, quisiera subrayar, para evitar equívocos, que la Tercera Guerra Mundial no esperamos que estalle con el primer misil de destrucción atómica. No, ya comenzó. La guerra es un aspecto, una estrategia, un disruptor que actúa junto con las pandemias y los desastres climáticos en forma sincrónica, palabra del mismo campo semántico que el de sinarquía, para generar un nuevo principio, para provocar un nuevo comienzo.
lo que conocen ustedes con el nombre del Gran Reseteo. Digo entonces, en este paseo histórico, cabe decir también que siempre el poder oculto, el establishment, el deep state, se ha expresado a través de convenios, de reuniones secretas para imponer su predominio financiero, para promover los grandes acontecimientos de la historia a través de los representantes políticos de superficie. Y lo ha hecho, como digo, a través de organizaciones y de convenios. ¿Cuáles han sido esas organizaciones? En primer lugar, la Sociedad de las Naciones, posteriormente las Naciones Unidas, el Mercado Común Europeo, vale decir, esas tendencias de organización política unificantes. La constitución también de una unidad asiática. Todo esto ha sido un invento de la sinarquía para lograr ese principio unificante inmanentista del que vengo hablando desde el comienzo. La creación de organizaciones esotéricas que aparentemente operan a través de organizaciones de superficie. Cabe señalar aquí, por ejemplo, el Pacto Sinárquico francés de 1935. Este es de una gran importancia porque ya traza rumbos, ya marca caminos. El otro es el nacimiento del famoso Club Bilderberg en el año 1954. Y el otro es el Pacto de Versalles de 1958, donde ustedes pueden encontrar una propuesta de un poder ejecutivo, legislativo y judicial, y hasta un poder de policía que abarque la totalidad del planeta. Y lo hace en 3 niveles diferentes, que son los que voy a enunciarles ahora. Uno de ellos es el nivel religioso, el más elevado de todos. Vale decir, la intención de constituir iglesias europeas locales que signifiquen la liquidación de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se ocupa este nivel superior de síntesis unificadora de la sinarquía de pautar la religión post-cristiana, la era común de la que habla Bergoglio ahora. Se propone pautar la ciencia nueva y el nuevo concepto de sabiduría, que ya no es esa lectura de lo inmanente a la luz de lo trascendente, sino la pura inmanencia en la inteligencia única como su fuente. El segundo, que le sigue a la tentativa de crear las iglesias locales, el segundo, el de los estados europeos nacionales, que tiende a unificar, a liquidar el Estado-nación en favor de un Estado único, que se va a ocupar del poder político y del poder judicial. La Corte Suprema Internacional, acaban de leerse fallos en donde se persigue a los disidentes, incluso ordenándoles la quema de su biblioteca. Y el último es el grado de organización económica y de división del trabajo al que se denomina organización comunal, sincretismo comunal. Es a lo que me referí en la primera parte cuando hablé de las ciudades de 15 minutos. Este orden de realización que acabo de enunciar en realidad debe leerse al revés. La construcción del nuevo orden mundial debe comenzar por los barrios a propósito de una necesidad económica, de una necesidad ambiental de no dañar el medio ambiente con nuestros desplazamientos, de no provocar desigualdades con el afanoso lucro que nosotros supuestamente, hijos de una mente perversa, tenemos en la posesión, en la propiedad. Es lo que se llama el capitalismo inclusivo. Seréis felices sin tener nada. Es el Estado el que lo tendrá todo y que nos lo proporcionará en alquiler, a través de un dron, incluso por la ventana de nuestra casa. Pero debe comenzar por allí, en procesos de unificación cada vez más complejos, hasta llegar a la unidad superior que es de carácter religiosa. Insisto, esta guerra no es económica. Esta guerra principia siendo económica, pero su coronación la encontramos en la expresión de esa libido dominante que enunciara Nietzsche en el siglo XIX y que es el éxtasis de los globalistas. El goce pleno del globalista es vernos humillados, esclavizados y sin horizonte de la eternidad, con la completa pérdida de la noción de la vida eterna y de la salvación del alma. De eso se trata en el nivel superior. Digo, el orden en que enuncié se debe leer para su construcción al revés. ¿En qué medida la prédica de la actual cabeza
aparente de la Iglesia Católica contribuye, pero absolutamente contribuye, lo pueden leer ustedes, lo han visto ustedes en el pequeño corto ese que pusimos a consideración. Es muy difícil concebir que el señor Bergoglio no sepa lo que está haciendo la Iglesia alemana al prácticamente decretar una Iglesia nacional. Pero es que esa es la intención, En el tiempo de las comunicaciones no sabe lo que está pasando allí mismo, a poco más de una hora de viaje en avión. ¿Cómo no va a saber? Sí que sabe, lo está promoviendo inclusive. Digo entonces, ya para acercarnos a algunas conclusiones, podríamos decir que desde nuestro punto de vista, la unión superior en Cristo recibe algunos ataques fundamentales, viscerales. Ellos han sido la liquidación propuesta por Jorge Bergoglio del sacrificio intemporal y temporal al mismo tiempo de la Santa Misa. La ha interrumpido al perseguir pertinazmente el rito romano, el rito codificado por el Concilio de Trento, que garantizaba el misterio y, por tanto, contra la sinarquía, la unidad en el único Dios verdadero. La misa es el lugar donde se junta lo divino con lo temporal, justamente en el momento en que el cuerpo y la sangre de Cristo toman la forma concreta que antes tenía el pan y el vino. Esa ofrenda que se ofrece, reitero, para que Dios mismo opere el milagro de la transustanciación, es el momento en que se une lo divino con lo temporal para el hombre, como horizonte, como alfa y omega, no ya de esa circularidad perfecta que comienza y vuelve hacia Dios, sino también de la vida práctica. El segundo momento del ataque de la sinarquía contra la civilización cristiana ha consistido en despotenciar a los ministros de la Iglesia para que impidan la fruición de gracias y además las orientaciones doctrinales que deben surgir de la Santa Misa como de su fuente dimanante para la vida moral y política concreta. Y lo han hecho a través de dos recursos. El primero, el que yo he llamado últimamente el buenismo teológico, moral y político. Y el segundo, la promoción del budismo, del protestantismo y del progresismo católico, que son formas degenerativas de la vida sobrenatural para disolverla en pura practicidad, que es el buenismo moral y político. Es esa concepción de base protestante que le ofrece a los ministros de la Iglesia la brillante ocasión de predicar, despotenciando el mensaje de la gracia, el mensaje de los evangelios como orientación de la vida concreta, y hace que nunca se refieran a los problemas candentes, a los problemas de actualidad. Aquel libro famoso que he nombrado aquí, El liberalismo es pecado. Va a decir que los grandes santos se hicieron en sentido diverso, golpeando con el yunque sobre el hierro caliente, sobre el problema candente. Escuchamos sacerdotes que eluden los temas candentes, que eluden definirse por miedo al mundo y no por miedo a Dios, al que realmente deberían tener. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El progresismo católico, el budismo y el protestantismo son precisamente esas líneas que conducen a la atomización de la persona respecto a su condición de hijos de Dios. ¿Cuál es la solución desde nosotros, desde nuestro punto de vista, desde nuestro punto de vista cristiano? Retomar la lectura primaria que hice de aquel axioma ut unum sint. Pero para que seamos unos en Cristo va a ser necesario recurrir al otro axioma postulado por San Pío X. Instaurare omnia in Cristo ut unum sint. Restaurarlo todo en Cristo para que seamos unos. O esta alternativa, o asumimos la condición de hijos del anticristo mediante la nueva vida ciberexistencial con las aguas del bautismo de los fármacos. Nosotros somos los que decidimos, pero una vez más, Aristóteles, no se da una tercera posibilidad. Y esto es inminente, esto nos surge, esto ya pasa el plano de la filosofía para llegar al nivel de las urgencias. Nos golpea a la puerta una decisión personal fundamental. O nos decidimos por Cristo o por el anticristo ya,
porque ya puede estallar una guerra nuclear y nos puede sorprender como el sincretismo a mitad de camino entre el liberalismo y los soviets, pero unidos en una fuerza superior fundamentalmente sincrética y anticristiana. Les agradezco la atención que me han conferido en este programa y, como siempre, voy a leer atentamente sus contribuciones y responderé lo que esté a mi alcance para ayudarlos a comprender mejor lo que pueda haberles transmitido. Muchísimas gracias y será hasta el próximo encuentro.